una evaluación nutricional, pues necesitamos tener el peso, la talla y la edad. Entonces, con esos 3 datos, nosotros podemos hacer evaluación de todos estos grupos de riesgo que hemos mencionado. Y una de las formas, en el caso de los niños, de hacer una buena evaluación es utilizando la tabla de Waterloo. ¿Por qué? Porque la tabla de Waterloo va a tomar en cuenta la talla para la edad y el peso para la talla. O sea, vean ustedes de que lo que está tomando en cuenta principalmente es la talla, el crecimiento. Porque si solamente tomaríamos en cuenta el peso para la edad, significaría que todos a esa edad deberían de pesar igual. Y eso no es real porque va a depender de su tamaño. Por eso es que se utiliza la tabla de Waterloo. Entonces, habíamos mencionado de que debemos ver, tomar el peso y tomar la talla, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos aquí que estas medidas que acabo de mencionar son medidas antropométricas, ¿no? Y esta es, como dice aquí, es la técnica que nos va a servir para tomar estas dimensiones, ¿no? Y además la composición global del cuerpo. Estas medidas son fáciles de tomar y nos sirve para hacer la evaluación. Principalmente ¿en quiénes? Pues en los niños. Y también en lo que hemos mencionado los otros grupos, que serían los adolescentes, las embarazadas. Teniendo el peso y la talla, nosotros podemos sacar su índice de masa corporal que nos serviría para hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo tomamos el peso? ¿No? El peso, para tomar el peso, como ya ustedes saben, se utilizan balanzas. En el caso de los niños, utilizamos las balanzas pediátricas, ¿no? Estas balanzas pediátricas, pues, en general, llegan solamente hasta 15 o 16 kilos. Están calibradas no solamente en kilos, sino también en gramos, que es la diferencia de estas balanzas de pie que nos van a servir para los adultos, y estas están más bien en kilogramos, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener para tomar el peso? Como ven aquí, en el caso de los niños, es muy importante tener el peso exacto. Y para eso, pues, hay que pesarlos desnudos, ¿no? Como ven ahí, están los niños desnudos, ¿no? Tener el cuidado de utilizar un aislante porque la mayoría de las balanzas son metálicas. Y el principal enemigo de los niños es el frío. Entonces, el niño va a estar feliz y contento con nosotros hasta que le ponemos a la balanza, ¿no? Ponemos a la balanza y se acabó la consulta, no lo vuelven a sentar ni a echar por nada. Entonces, se utiliza un aislante que puede ser una toalla, no sé, cualquier instrumento que sirva para que no esté en contacto con el metal. Bien, ¿qué otras consideraciones más hay que tener en este caso? Aquí tenemos una tablita donde nos dice más o menos cuánto debería de ganar cada mes, ¿no? Estos no son parámetros, como les diría, exactos. Está en promedio, ¿no? Más o menos para que nosotros tengamos en cuenta de si está yendo bien o no la evolución del crecimiento. Acuérdense que en el caso de los niños, esta es la etapa en la cual va a aumentar de peso a una velocidad que no hay más durante la vida, a la velocidad que va a ir ganando de peso en esta primera etapa los niños. Vean aquí que está el peso que se considera normal,
¿no? Entonces, un niño nace entre 2.500 y 4 kilos. Eso se considera un peso normal. Menos de 2.500 sería de bajo peso y más de 4 kilos se consideraría un niño grande para la edad gestacional, ¿no? Bien, en el caso de los adultos, para tomar el peso también hay que tomar la consideración de que se debe quitar algunas cosas, como por ejemplo los zapatos, ¿no? Tratar de que sea con la menor cantidad posible de ropa. Si se puede contar con una batita, es mucho mejor. Y lo que no hay que olvidarse, que la balanza esté calibrada en cero, ¿no? El otro parámetro que hemos dicho que vamos a utilizar es la talla. Entonces, para medir la talla, en el caso de los niños, ¿no es cierto?, que son menores, aquí dice menores de 2 años, pero ya al año y medio hay algunos niños que pueden pararse sobre la balanza. Obvio que los menores de 2 años son los que vamos a utilizar este instrumento que se llama tallímetro, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar recostado, ¿verdad? Entonces, en este instrumento tenemos una base fija en la cual hay una cinta métrica, y vean aquí que tenemos una base, o que es, tenemos otra base fija donde se tiene que apoyar la cabeza, y la de los pies, esta es móvil, que va a recorrer hasta los talones, ¿no? No es a la punta de los dedos, sino hasta los talones. O sea, el niño tiene que estar acostado, boca arriba, ¿no? Debe estar las rodillas en extensión, la cabeza bien apoyada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas que pueden ocasionar que tomemos una mala talla, una mala medida, ¿no? Aquí vean de que la cabeza esté hacia un lado y no esté al centro, ¿no? Que las rodillas estén dobladas, que la cabeza no esté apoyada en la parte fija, que la parte móvil se recorra a la punta de los dedos, ¿no es cierto? O que esté echado con la boca hacia abajo, ¿no? Entonces, estas son posiciones que van a ocasionar que nosotros tomemos una mala talla. Igual en el caso de las personas que se va a tomar de pie. La balanza de pie que hemos visto, en el caso de los adultos, nos sirve para que se tome el peso y luego tomamos la talla. En general, en los hospitales, estas balanzas de pie tienen incluido un tallímetro, ¿no? Entonces, ven aquí que también hay estas posiciones que van a hacer que tengamos una mala medida. Vemos aquí en el cuadro 1 que el paciente está parado de puntas, ¿no? Los pies están de puntas, entonces pues hace de que crezca más, y ese es un engaño. Con los pies relajados o separados del espaldar aquí, ¿no? Tiene que estar junto al tallímetro. Con las rodillas dobladas, quiere medir menos, ¿no? Con la mirada hacia abajo, o sea, la cabeza no está en la posición que debería de estar, y con la mirada hacia arriba, lo contrario, aquí mirada hacia abajo, aquí la mirada hacia arriba. Entonces, estas son las posiciones que debemos evitar para tener una buena medida, que sería, en este caso, la talla. Hemos dicho que el otro dato que necesitamos es la edad, ¿no? Entonces, la edad, pues la vamos a tener con con la fecha de nacimiento. Aquí también tengo un cuadrito donde vemos cuánto debería de crecer según a la edad. Vuelvo a decirles de que estos son parámetros medias, ¿verdad?
Obviamente debemos tratar de que no sea menos, pero no asustarnos mucho también cuando es más. Al nacer, en general, los niños nacen con 50 centímetros. Entre 50, 52 o 53 lo vamos a considerar como una talla normal, ¿no? Si está menos, también hay que ver con el peso del niño que esté relacionado. Ya hemos dicho, el peso va de 2.500 a 4. Y lo que esperamos es que cuando llegue al año, mida 75 centímetros. Más o menos es eso, sumando esto que va a ir creciendo, ¿no? Ese es más o menos el parámetro. Un poco más, un poco menos. Bien, entonces, estas medidas que hemos obtenido, las tenemos que, serían nuestros datos reales, ¿no? Nosotros hemos pesado, hemos medido, tenemos su fecha de nacimiento, su edad, y ¿cómo vamos a saber si estas medidas son las adecuadas, son las que le corresponde a nuestro paciente? Pues vamos a ver en las tablas. Y las tablas que ha emitido la OMS son tablas donde se toma en cuenta el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, el índice de masa corporal para la edad. Un segundo, por favor. Hola, doctor, nuevamente estoy pasando clases. Usted le achunta. ¿Sabe qué? Estoy ahorita en la clase, estoy conectada para dar clases. Apenas termine yo le devuelvo la llamada, bueno. Listo, muy bien, ya, listo, hasta luego. Bueno, con este problema del rastrillaje, no saben, no tengo tiempo ni para respirar. Bien, entonces decíamos que la OMS ha emitido tablas, ¿no? Donde toma en cuenta el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla y el índice de masa corporal. También tenemos tablas sobre el perímetro cefálico, que nos va a dar en el caso de los niños. Este es un parámetro importante porque podemos evaluar el crecimiento del cerebro, ¿no? De la... se me fue la palabra. Entonces, estos son los parámetros que vamos a utilizar. Estas tablas van a tener datos de medidas ideales, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos tomado, nuestro peso y nuestra talla son lo real, lo que tiene nuestro paciente, y vamos a comparar con la tabla para ver si corresponde o no. Estas tablas también han sido elaboradas tomando en cuenta poblaciones de varios lugares y se han sacado medias, ¿no? De eso se ha encargado la OMS y son las que vamos a utilizar. Aquí está el perímetro cefálico, como les decía, esta es la forma correcta de tomarlo. Se toma un plano horizontal que va del occipucio, ¿no? Aquí a la frente, pasando por encima de las orejas. Se utiliza una cinta métrica, obvio que no sea elástica, porque si sería elástica, pues no estaríamos tomando bien la medida. Y también aquí tienen el cuadrito. Esta presentación yo se las voy a subir igual el Classroom para que ustedes tengan estos parámetros, ¿no? Bien. Entonces, decíamos que una de las formas que vamos a utilizar para hacer esta nuestra evaluación es la tabla de Waterloo. ¿Por qué? Porque la tabla de Waterloo nos va a medir, va a tomar en cuenta la talla, ¿no? Aquí dice que es una de las mejores herramientas para hacer la evaluación, ¿no? Ya que permite determinar la cronología y la intensidad de la desnutrición. Por eso es que es aconsejada.
Para hacer esta evaluación, para utilizar esta tabla de Waterloo, vamos a utilizar dos indicadores que serían el porcentaje de el peso para la talla y la talla para la edad, o si quieren la talla para el peso. ¿Cómo se hace este cálculo? Con nuestras medidas que nosotros hemos tomado, ¿no? Tenemos nuestra talla real, ¿ya? A esta talla real, pues vamos a ver en las tablas la talla ideal, ¿no? Y dividimos estos dos datos, multiplicamos por 100 y vamos a tener un porcentaje. Luego hacemos con el peso lo mismo. Nuestro peso real, lo que hemos tomado en cuenta, dividimos por el ideal por 100 y sacamos nuestro porcentaje. Entonces, estos nuestros datos los vamos a pasar a la tablita, ¿no? Que son unas coordenadas, ¿no? Aquí tienen, por un lado, la talla para la edad y por el otro lado, el peso para la talla. Entonces, vean que aquí estamos cortando en la media que es 90, ¿no? Aquí la media que sería 80 para el peso. Y si tenemos un niño que tiene una buena talla para su edad, o sea, un buen tamaño, va a estar por encima del 90, ¿no es cierto? Y si este niño tiene un buen peso, va a estar más allá del 80. Luego hacemos nuestras prolongaciones, ¿no? Entonces, si está por encima del 90, venimos aquí para chocar con la otra prolongación y sería un niño normal. ¿Qué significa? Que tiene una buena talla para su edad, o sea, un buen tamaño, y un buen peso, ¿para qué? Para este tamaño, ¿no? Entonces es un niño eutrófico normal. Si este niño tiene déficit nutricional, el primer efecto es que va a tener bajo peso, ¿no? Porque cuando igual nosotros los adultos hacemos dieta, ¿qué es lo primero cuál es el primer efecto? Bajar de peso. Entonces, no ha recibido el nutriente adecuado, lo que hace es bajar de peso. Entonces, estaría antes del 80, ¿no? En este espacio, menos, no llegaría al 80. Tiene bajo peso, pero tiene buen tamaño para su edad, está por encima del 90. Entonces, hacemos nuestras prolongaciones encima del 90, peso bajo, y viene aquí, desnutrido agudo. ¿Qué significa? Que tiene un buen tamaño, pero bajo peso para este tamaño. Le falta el peso para esta talla, para este tamaño. El efecto es agudo. Entonces, cuando hablamos qué efecto tiene la desnutrición o cuál es el parámetro que está alterado, en el caso de una desnutrición aguda es el peso, ¿no? El tamaño está normal, pero el peso es el alterado. Si este niño continúa con la deficiencia del nutriente, entonces el organismo pues trata de compensar. El organismo está utilizando en este momento los nutrientes para el crecimiento, que sería la talla, y para el desarrollo de los órganos. Entonces, si le falta el nutriente, el organismo empieza a utilizar esos nutrientes para el desarrollo y ya no para el crecimiento. ¿Qué va a suceder? Que el niño deja de crecer. O sea, va a tener una talla pequeña, ¿no? Pero el peso, porque está tratando de compensar, el peso va a estar normal para este tamaño pequeño, ¿no? Entonces tenemos que está aquí, en este parámetro, menos de 90, ¿ya? Y el peso está adecuado, que está más allá de 80, entonces el niño va a ser
un desnutrido crónico, ¿no? ¿Qué significa? Que está pequeñito, pero con buen peso para este tamaño pequeño. Por eso dice armonizado, ¿no? Si este déficit de nutriente continúa, o sea, este niño va a ser pequeño, pero además tiene bajo peso para este tamaño pequeño, entonces estamos aquí, que sería pequeño, bajo peso, sería un desnutrido crónico. ¿Por qué? Porque está alterada la talla, ¿no? Y como está el peso, y este es un efecto agudo, entonces es un desnutrido crónico reagudizado y estaría en este cuadrante. Por eso es que nos sirve para hacer la evaluación esta tabla, la tabla de Waterloo. Y nos permite ver el grado de desnutrición, ¿no? O sea, la intensidad y además la cronología, porque estamos hablando de agudo y de crónico, ¿no? Por eso es que se utiliza esta tabla. Entonces, vean aquí que este es un resumen sobre la clasificación de la tabla de Waterloo. Y tenemos aquí, pues, que normal va a ser entre los parámetros 90 a 100, ¿no? Y vamos a tener para los desnutridos y para los que están con sobrepeso, que va a ser tendencia al sobrepeso por encima de 100 hasta 110, un 10%, y para ya hablar sobre sobrepeso y obesidad está por encima del 20%. Y en el caso de los desnutridos, por grados, o sea, por intensidad, grado 1, grado 2, grado 3, va a depender del porcentaje de déficit que tiene, ¿no? En la tabla de GES, que toma en cuenta el peso para la edad, que todavía también se utiliza, nos va a hablar sobre esto, sobre el grado de desnutrición. Y ahí vamos a tener desnutrición leve, moderada y grave, y va a estar en base al porcentaje de déficit que tiene, ¿no? Y de grado leve o primer grado, si ustedes quieren, se considera cuando va del 10 al 24%. Moderado del 24 al 39%. Y grave cuando es mayor al 40%, ¿no? Entonces aquí vemos que el déficit va a ser mayor al 30% porque estamos considerando 70 en el caso de Waterloo y del 40% en el caso de la tabla de Gómez. Entonces esos son los parámetros para hablar de la intensidad de la desnutrición. Y aquí estamos, con la de Waterloo, estamos haciendo las dos cosas, la intensidad y la cronología, ¿no? Que sería agudo o crónico. Aquí está la talla para la edad, como hemos dicho. Cuando veamos los datos ideales, siempre debemos tomar en cuenta el percentil 50, o sea, o la mediana, ¿no? Ese es el normal para multiplicar por 100. Y aquí también están los parámetros que se utilizan, el normal, que es del 95 al 100%, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Estas tablitas les van a servir para hacer la evaluación. La interpretación, o sea, normal, se considera cuando el peso para la talla y la talla para la edad se encuentran de forma adecuada en las tablas, ¿no? O sea, corresponde a las tablas. Desnutrición aguda, lo que les decía, cuando el peso es el que está alterado, ¿no? El peso para la talla es bajo y la talla para su edad es normal. La desnutrición crónica, ¿no? Lo que está alterado va a ser la talla para la edad, ¿no es cierto? El peso para la talla normal. Y crónica reagudizada cuando ambas están alteradas, ¿no? La talla no corresponde para su edad y el peso no corresponde para esa talla.
Y la intensidad, ya hemos hablado de los grados. Ahí está un resumen de la interpretación que se debe tener de la tabla de Waterloo. Aquí un ejemplo. Dice, un paciente de 4 años de edad que vive en la zona rural, acude al consultorio con antecedentes de cuadros intermitentes de diarrea, se realizan las medidas, ¿no? Se obtienen los siguientes datos. 10 kilos. Tomen en cuenta que tiene 4 años de edad. 10 kilos de peso, talla 90 centímetros. Si se ve en las tablas de Waterloo, en el percentil 50 o la mediana, o que es en las tablas de la OMS, ¿no? El percentil 50 o la mediana va a corresponder 90 centímetros y es de 12.9 kilogramos, que era lo que le debería de haber correspondido, ¿no? Para la talla debería de haber tenido 103 centímetros. Entonces tenía que haber tenido 12.9 kilos y tiene nada más 10. Y 103 centímetros y tiene 90. Entonces se sacan los porcentajes que ya hemos mencionado y se traspasan ahí a nuestra tablita y pues ¿qué vamos a encontrar? Que es un niño crónico reagudizado, ¿no? Porque estamos viendo que tiene alteración tanto en el peso como en la talla, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Bien, es